Ser y tiempo, por Martin Heidegger. 51. Primera parte. La interpretación del Dasein por la temporalidad y la explicación del tiempo como horizonte trascendental de la pregunta por el ser. Primera sección. Etapa preparatoria del análisis fundamental del Dasein. Capítulo 6. El cuidado como ser del Dasein. Párrafo 44. Dasein, aperturidad y verdad. La filosofía ha asociado desde antaño la verdad con el ser. El primer descubrimiento del ser del ente, hecho por Parménides, identifica el ser con la comprensión aprensora del ser. Aristóteles, en su bosquejo de la historia del descubrimiento de las cosas antiguas, hace notar que los filósofos que lo precedieron, guiados por las cosas mismas, se vieron forzados a seguir indagando. El mismo hecho lo describe también con las siguientes palabras. Reacios a seguir el fenómeno, se vio forzado, Parménides, a seguir lo que se mostraba en sí mismo. En otro pasaje se dice, ante la verdad requerida, investigaban forzados por la verdad misma. Aristóteles caracteriza esta investigación como un filosofar acerca de la verdad, o también como un hacer ver mostrativo que apunta a la verdad, y se mueve dentro de su ámbito. La filosofía misma es determinada como una ciencia de la verdad, pero a la vez es caracterizada como una ciencia que contempla al ente en cuanto ente, es decir, desde el punto de vista de su ser. ¿Qué significa aquí investigar acerca de la verdad, ciencia de la verdad? ¿Se convierte la verdad en tema de esta investigación, en el sentido de una teoría del conocimiento o de una teoría del juicio? Manifiestamente no, porque verdad significa lo mismo que cosa, que aquello que se muestra en sí mismo. Pero entonces, ¿qué significa la expresión verdad? ¿Si puede usarse como término para designar el ente y el ser? Pero si la verdad está con pleno derecho en una conexión originaria con el ser, entonces el fenómeno de la verdad entra en el ámbito de la problemática de la ontología fundamental. Pero entonces, ¿no tendrá que comparecer este fenómeno también en la etapa preparatoria del análisis fundamental de la analítica del Dasein? ¿En qué conexión óntico-ontológica está la verdad con el Dasein y con esa determinación óntica del Dasein que nosotros llamamos comprensión del ser? Es posible mostrar, a partir de la comprensión del ser, la razón por la cual el ser va necesariamente junto con la verdad y ésta con aquel. Son preguntas que no se pueden soslayar, y puesto que el ser efectivamente va junto con la verdad, el fenómeno de la verdad ya ha sido tratado en los análisis precedentes, aunque no en forma explícita ni bajo este nombre. Pero ahora, con vistas a la profundización del problema del ser, deberemos delimitar explícitamente el fenómeno de la verdad y precisar los problemas que él implica. Para tal fin, no será suficiente resumir los resultados de los anteriores análisis, sino que la investigación deberá tomar un nuevo punto de partida. Aquí está el lugar apropiado para arriesgar el salto en pleno Dasein. El análisis partirá del concepto tradicional de verdad y procurará poner al descubierto sus fundamentos ontológicos. Inciso A. Desde esos fundamentos se tornará visible el fenómeno originario de la verdad. A partir del fenómeno originario de la verdad, será posible mostrar el carácter derivado del concepto tradicional de verdad. Inciso B. Esta investigación dejará en claro que la pregunta por la esencia de la verdad necesariamente implica también la pregunta por el modo de ser de la verdad. Aúna con ello, se esclarecerá el sentido ontológico de la afirmación de que hay verdad y el tipo de necesidad que nos obliga a suponer que hay verdad. Inciso C. Inciso A. El concepto tradicional de verdad y sus fundamentos ontológicos. 3 son las tesis que caracterizan la concepción tradicional de la esencia de la verdad y la opinión vigente acerca de su primera definición. 1. El lugar de la verdad es el enunciado, el juicio. 2. La esencia de la verdad consiste en la concordancia del juicio con su objeto. 3. Aristóteles, el padre de la lógica, habría asignado la verdad al juicio como a su lugar originario,
y puesto en marcha la definición de la verdad como concordancia. No nos proponemos hacer aquí una historia del concepto de verdad, historia que solo podría presentarse sobre la base de una historia de la ontología. Algunas particulares referencias a cosas conocidas servirán para introducir las consideraciones analíticas. Aristóteles dice: las vivencias del alma, las representaciones, son adecuaciones de las cosas. Esta afirmación, que de ningún modo se presenta como una explícita definición esencial de la verdad, contribuyó a desarrollar la ulterior formulación de la esencia de la verdad como la conformidad del intelecto y la cosa. Santo Tomás de Aquino, que para su definición remite a Avicena, quien por su parte la tomó del libro de las definiciones de Isaac Israelís, siglo X, usa también los términos de correspondencia y conveniencia para expresar la adecuatio. En el siglo XIX, la teoría neokantiana del conocimiento estigmatizó con frecuencia esta definición de la verdad como expresión de un realismo ingenuo y metodológicamente retrasado, declarándola incompatible con un cuestionamiento que haya pasado por la revolución copernicana de Kant. Se olvida que, como ya Brentano lo hizo notar, el mismo Kant se atiene a este concepto de verdad, hasta el punto de que ni siquiera lo somete a discusión. La antigua y célebre cuestión con la que se pretendía poner en apuros a los lógicos es la siguiente: ¿qué es la verdad? La definición nominal de la verdad, como la concordancia del conocimiento con su objeto, se admite y se da por supuesta aquí. Si la verdad consiste en la concordancia de un conocimiento con su objeto, este objeto deberá, por esto mismo, distinguirse de los otros, porque un conocimiento que no concuerda con el objeto al que se refiere es falso, aun cuando contenga algo que pueda valer de otros objetos. Y en la introducción a la dialéctica trascendental dice Kant: la verdad o la apariencia no están en el objeto en cuanto intuido, sino en el juicio que recae sobre él en cuanto pensado. Sin duda, la caracterización de la verdad como concordancia adecuatio es muy general y vacía, pero alguna justificación habrá de tener cuando se mantiene a pesar de las más heterogéneas interpretaciones del conocimiento, que es el soporte de este importante predicado. Preguntamos ahora por los fundamentos de esta relación. ¿Qué es lo que en este todo relacional la conformidad del intelecto y la cosa queda tácitamente compuesto? ¿Qué carácter ontológico tiene lo compuesto mismo? ¿Qué quiere decir en general el término concordancia? La concordancia de algo con algo tiene el carácter formal de una relación de algo a algo. Toda concordancia, y por ende también la verdad, es una relación, pero no toda relación es concordancia. Un signo apunta hacia lo señalado. El señalar es una relación, pero no una concordancia del signo con lo señalado. Pero manifiestamente, tampoco toda concordancia mienta algo así como la conveniencia de la que se habla en la definición de verdad. El número 6 concuerda con 16 menos 10. Los números concuerdan, son iguales en lo que respecta al cuánto. La igualdad de una forma de concordancia. A esta última le pertenece estructuralmente algo así como un respecto a. Con respecto a qué concuerdan los términos relacionados en la adecuatio. En la aclaración de la relación de verdad, hay que atender también a la particularidad de los miembros de la relación. Con respecto a qué concuerdan el intellectus y la res. ¿Ofrecen ellos, en su modo de ser y en su contenido esencial, algo con respecto a lo cual puedan concordar? Y si la igualdad es imposible en razón de la falta de homogeneidad de ambos, ¿serán entonces el intellectus y la res quizás semejantes? Ahora bien, el conocimiento debe, ciertamente, dar la cosa tal como ella es. La concordancia tiene el carácter relacional de un tal como. ¿De qué manera es posible esta relación como relación entre el intellectus y la res? A partir de estas preguntas, se deja ver que para aclarar la estructura de la verdad, no basta simplemente con suponer este todo relacional,
sino que es necesario preguntar hacia atrás, hacia el contexto ontológico que sustenta este todo en cuanto tal. ¿Será necesario para ello desarrollar la problemática propia de una teoría del conocimiento, de la relación sujeto-objeto, o podrá limitarse el análisis a la interpretación de la conciencia inmanente de la verdad, permaneciendo así dentro de la esfera del sujeto? Según la opinión general, verdadero es el conocimiento. Ahora bien, el conocimiento consiste en juzgar. En el juicio es necesario establecer la siguiente distinción: el acto de juzgar en cuanto proceso psíquico real y lo juzgado como contenido ideal. De este se dice que es verdadero. En cambio, el proceso psíquico real está presente o no lo está. Por consiguiente, lo que está en la relación de concordancia con el contenido ideal del juicio y, por ende, esta relación afecta a la conexión entre el contenido ideal del juicio y la cosa real, como aquello acerca de lo cual se juzga. Es la concordancia en su modo de ser real o ideal, o ninguna de estas dos cosas. ¿Cómo debe concebirse ontológicamente la relación entre un ente ideal y algo que está realmente ahí? Porque, sin lugar a dudas, debe haberla, y en el juzgar fáctico no solo debe haberla entre el contenido del juicio y el objeto real, sino también entre el contenido ideal y la ejecución real del juicio. Y no deberá darse aquí, evidentemente, en forma más íntima. ¿O no es acaso lícito preguntar por el sentido ontológico de la relación entre lo real y lo ideal? Pero la relación debe tener una cierta subsistencia. ¿Qué significa ontológicamente subsistencia? ¿Qué podría oponerse a la legitimidad de esta cuestión? ¿Es un azar que este problema no se haya movido de su sitio desde hace más de 2 milenios? ¿No se encontrará la tergiversación del problema ya en su planteamiento inicial, en la separación no aclarada ontológicamente de lo real y lo ideal? Y si se toma en consideración el acto efectivo de juzgar acerca de lo juzgado, ¿no será injustificada la separación de la ejecución real y el contenido ideal? ¿No se nos parte la realidad efectiva del conocimiento y del juicio en dos maneras de ser o estratos cuya recomposición no logra jamás acertar en el modo de ser del conocimiento? ¿No tiene razón el psicologismo cuando se cierra frente a esta separación, aunque él tampoco aclara ontológicamente el modo de ser del acto que piensa lo pensado, ni lo conoce siquiera como problema? El recurso a la distinción entre la ejecución del juicio y el contenido del juicio no contribuye a la solución del problema del modo de ser de la adecuatio, sino que solamente pone de manifiesto que la aclaración del modo de ser del conocimiento mismo se torna ineludible. El análisis requerido para esto deberá esforzarse en poner al mismo tiempo ante la mirada el fenómeno de la verdad que es característico del conocimiento. ¿Cuándo se hace la verdad fenoménicamente explícita en el conocimiento mismo? Se hace fenoménicamente explícita cuando el conocimiento se acredita como verdadero. La autoacreditación se da al conocimiento. La autoacreditación le da al conocimiento la seguridad de estar en la verdad. Por consiguiente, la relación de concordancia se volverá visible dentro del contexto fenoménico de la evidenciación. Supongamos que alguien, de espaldas a la pared, formula el siguiente juicio verdadero: el cuadro que cuelga en la pared está torcido. Este enunciado se evidencia cuando el que lo enuncia se vuelve hacia la pared y percibe en ella el cuadro torcido. ¿Qué es lo evidenciado en esta evidenciación? ¿Cuál es el sentido de la confirmación del enunciado? ¿Se constata acaso una concordancia del conocimiento o de lo conocido con la cosa que está en la pared? Sí y no. Ello depende de si se interpreta en forma fenoménicamente adecuada la expresión lo conocido. ¿A qué está referido el enunciante cuando hace su juicio sin percibir el cuadro, sino tan solo representándoselo? ¿A representaciones acaso? Ciertamente que no. Si representación significa aquí el acto de representarse algo en cuanto proceso psíquico. Tampoco está referido a representaciones en el sentido de lo representado, si por ello se entiende una imagen de la cosa real que está en la pared. Por el contrario, el enunciado meramente representativo
está referido, en virtud de su sentido más propio, al cuadro real en la pared. Este y no otra cosa es lo mentado. Toda interpretación que interponga aquí cualquier otra cosa a la que el enunciado meramente representativo hubiera de referirse, adultera el contenido fenoménico acerca de aquello sobre lo cual recae el enunciado. El enunciar es un estar vuelto hacia la cosa misma que es. ¿Y qué es lo que se evidencia mediante la percepción? Tan solo esto, que lo que percibo es el mismo ente al que se refiere el enunciado. Se comprueba que el estar vuelto enunciante hacia el enunciado es una mostración del ente, que el enunciado descubre el ente hacia el que está vuelto. Se evidencia el carácter descubridor del enunciado. En el proceso evidenciante, el conocer queda referido únicamente al ente mismo. Es en este mismo, por así decirlo, donde se juega la comprobación. El ente mismo se muestra tal como él es en sí mismo, es decir, que él es en mismidad, tal como el enunciado lo muestra y descubre. No se comparan representaciones entre sí, ni tampoco en relación a la cosa real. Lo que ha de evidenciarse no es una concordancia del conocer y el objeto, ni menos aún de lo psíquico y lo físico, pero tampoco es una concordancia de contenidos de conciencia entre sí. Lo que necesita ser evidenciado es únicamente el estar descubierto del ente mismo, de él, en él, como de su estar al descubierto. Este estar al descubierto se comprueba cuando lo enunciado, esto es, el ente mismo, se muestra como él mismo. Comprobación significa lo siguiente: mostrarse del ente en mismidad. La comprobación se realiza sobre la base de un mostrarse del ente. Esto solo es posible si el conocimiento enunciador y autocomprobatorio es, por su propio sentido ontológico, un estar vuelto descubridor hacia el ente real mismo. Que el enunciado sea verdadero significa que descubre al ente en sí mismo. Enuncia, muestra, hace ver al ente en su estar al descubierto. El ser verdadero, verdad, del enunciado, debe entenderse como un ser descubridor. La verdad no tiene, pues, en absoluto, la estructura de una concordancia entre conocer y objeto, en el sentido de una adecuación de un ente sujeto a otro objeto. A su vez, el ser verdadero, en cuanto ser descubridor, solo es ontológicamente posible en virtud del estar en el mundo. Este fenómeno, en el que hemos reconocido una constitución fundamental del Dasein, es el fundamento del fenómeno originario de la verdad. Este último deberá ser examinado ahora más a fondo.